Muchos de los sabores de Veracruz se lograron gracias a los diversos utensilios prehispánicos empleados en la elaboración de los alimentos y que a lo largo de la historia se han transformado según las necesidades de las cocinas, pero que también se resisten a desaparecer y que algunos chefs internacionales las han vuelto a incorporar tratando de revivir los antiguos sabores de nuestra cocina indígena. Los utensilios utilizados en la cocina indígena va desde el metate hecho de piedra volcánica y utilizado para moler el maíz, el cacao, los chiles, entre otros. El molcajete que molía productos blandos, el disco de barro o comal para cocer tortillas, el comitlali u olla de barro para los tamales, el molinillo, cucharas de madera, filtros de piedra, jícaras para el agua, canastas de paja, cuchillos de piedra y obsidiana. Han sido sustituidos por infinidad de equipos y herramientas que ofrecen facilidad en la elaboración de los alimentos, pero no garantizan los sabores tradicionales de las comidas prehispánicas. La mesa de muchas comunidades, de muchas poblaciones, en el norte, en el centro y en el sur de nuestro estado, seguimos cocinando con fuego de leña. Seguimos nosotros haciendo todavía el café de maíz tostado. Siguen ofreciéndonos diariamente los tamales. Tenemos tamales de hoja de plátano, de hoja de maíz, de hoja de milpa, de hoja de chaya, por ejemplo, si estamos en la zona de los Tuxtlas o de Coatzacoalcos, de Olmeca, en la zona Olmeca, se hacen tamales con hoja de chaya. La hoja tiene que ser siempre resistente al contenido que lleva. Por eso también yo hablo de el tamal de carne, que en este caso puede ser ahora un papel aluminio donde se pone la carne enchilada, se pone al vapor y ya tenemos un tamal de carne. Pero originalmente estaba envuelto en tamal de plátano, podría ser, ahora se envuelve con hoja de aluminio aparte, pero es para que le dé más fuerza y para que los jugos que van a salir de la carne no se escurran tanto. Entonces tenemos que buscar más envueltos que nos le den solidez a lo que vamos a comer. Hay hojas, por ejemplo en el sur, hoja blanca, que se llama así, que aquí llamamos, es de una familia que nosotros en esta región llamamos de papatla y que son hojas silvestres. ¿Por qué? Porque cuando vienen los nortes, las hojas de plátano se rompen y entonces no podemos cocinar con esas hojas. Necesitamos un equivalente para que esa masa que ya preparamos de X manera la podamos envolver. Entonces tenemos esas otras opciones de esas otras hojas que nos van a dar el tamal. Pero hay un tamal que nos envuelve y es el tamal de cazuela. Y ese tamal de cazuela se da en el área del Sotavento, en el área de los Tuxtlas y hasta el área Olmeca. Entonces, ¿qué pasa con este tamal? Este tamal se prepara con esa masa diluida en caldo, con sal, se está mueve y mueve y mueve hasta que queda cocida. Y yo preguntaba, ¿pero cómo? ¿Cómo tamal de cazuela? Y con la simpleza que tienen las cosas y que así deberíamos de tomar todo porque nosotros nos complicamos por cualquier cosa, las señoras dicen, pues sí, es tamal de cazuela, nomás no lleva hoja. Y no pasa nada, es lo mismo. Pero nosotros tenemos en esta información de que el tamal siempre tiene que ir envuelto. Si se envolvía allá o no, bueno, seguramente era otra hoja y aquí se hizo con hoja de maíz, porque los tamales originalmente siempre fueron hechos con la hoja de maíz. Ese es el tamal. Y si estamos hablando de un zacahuil, tenemos dos tipos de tamales. El zacahuil de la Huasteca, que se envuelve en hojas de plátano y también con aluminio al final y se pone bajo tierra o en el horno de leña. Pero también tenemos el tamal zacahuil papanteco, que es aguado, que se queda en una olla, que se mete al horno, que nada más se tapa
y que al otro día se sirve igualmente como si fuera el tamal de cazuela del sotavento o de los tustlas. Y lo único que va a hacer diferente esos dos tamales, en este caso el de cazuela y el zacahuilpapanteco, es los acompañamientos. Pero al final seguimos comiendo tamales y yo creo que eso es lo que importa. Aquí pues tenemos el tradicional filete relleno. Pues mira, el filete relleno se empezó con 2 metros para las fiestas de Santa Ana, que son las tradicionales fiestas del pueblo, de la ciudad ya. Pues se fue aumentando, cada año se aumentaba 2 metros, después otros 2 metros, hasta llegar a 100 metros. Y pues es lo tradicional de Boca del Río, las fiestas de Santa Ana. Es donde pues se invita a todo el turismo a comer, a probar de las delicias que preparamos los restauranteros. Esto es todo lo que en síntesis actualmente representa la gastronomía veracruzana. Un mosaico de sabores, un gran mosaico de aromas, en donde en cada una de las regiones se recurre a los ingredientes del hábitat natural y se recurre a las tradiciones ancestrales. El grandioso territorio que nos fue otorgado ha hecho de nuestra cocina lo que hoy es, una de las más extensas y variadas de México, rica en ingredientes y conservada hasta el día de hoy gracias a las familias que han transmitido sus conocimientos de generación en generación. Comparte en nuestro Facebook alguna receta tradicional veracruzana que conozcas. Soy Arlet Celis y te invito a que sigas explorando conmigo los sabores de Veracruz rumbo a los 500 años.